Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje al pasado, continuemos con nuestra historia. Y como siempre, dando rienda suelta a nuestra imaginación, comenzamos pues. Como decíamos ayer, don Bernardo de Sandoval era el segundo marqués de Denia, conde de Lerma y gobernador de la casa de la reina Juana. Y como vimos en el capítulo anterior, su carcelero. Consejero de Estado del rey Carlos I de España y V de Alemania. Comenzaba una etapa de unificación y expansión territorial que condujo a la creación de un gran imperio. España tenía una situación política diversa. Por un lado, la corona de Aragón, con Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Por otro, el reino castellano-leonés, Navarra, la corona de Portugal y el reino de Granada, que tenían entidades políticas distintas. El imperio español iba camino de convertirse en una potencia mundial, donde en 1522 la nao Victoria completaba la vuelta al mundo abriendo nuevas rutas marítimas. Mientras España se hacía grande con nuevos territorios y conquistas, el pueblo pasaba calamidades por las marcadas jerarquías sociales establecidas, los abusos a los que estaban sometidos socialmente, los impuestos para financiar luchas y guerras, la corte, los nobles, los artesanos y los sufridores de todo esto, el pueblo llano. Eran tiempos de crisis y de revuelta social. Aunque los comuneros de Castilla se habían alzado contra el rey, en Valencia los agermanados, los hermanados, eran plebeyos. El pueblo es el que se había alzado contra los nobles y caballeros, hartos de los excesos y abusos del gobierno. ¿Pero qué estaba pasando en Denia? Aquí, en Denia, aún no se habían recuperado del último asalto a la ciudad, cuando de pronto ya estaban en otra refriega y en medio de dos frentes. En Denia y en la Marina Alta, recordemos que desde la conquista, la población musulmana que había quedado se había refugiado en el interior de la Marina Alta, en poblados y alquerías, en las montañas y valles del interior, aislados de todas las poblaciones cristianas. Mudéjares o moros, que pagaban sus impuestos a cambio de la protección de los nobles. Eran mano de obra que cultivaban campos, ejercían sus oficios y también formaban parte del ejército de sus señores. Y a cambio no eran molestados y profesaban su fe en silencio. En este tiempo, los campos del marquesado de Denia eran fructíferos. Se cosechaba y se vendía en los mercados cereales, cebada, trigo, centeno, avena, legumbres, algarrobas, moreras, vino, aceite, almendras, higos, ajos, cebollas, hortaliza. Se produce miel, lana, lino y seda. Y se crían corderos, cabritos, bueyes. Y hay entrada de mercadería por mar, donde se pagaba pontaje, aduana y derechos de ancoraje. El puerto con 2 embarcaderos y permanentemente con naves atracadas, venidas de otras partes del Mediterráneo, naves cargadas de mercadería, unas con velas cuadradas recogidas en los mástiles, otras con velas latinas desplegadas, galeras, naos, carracas, bajeles y pequeñas embarcaciones como las polancas, jabeques o tartanas eran comunes en el puerto. El puente de atraque, un sólido puente de madera situado justo frente al actual Carrer Pont. Las antiguas murallas habían sido remodeladas y ajustadas a las nuevas necesidades. Otras partes de la muralla que ya no se utilizaban, como las del Fortí, comenzaron a degradarse, pero seguían en pie, al igual que la Torre del Raset. Y la explanada del puerto era una zona libre. Solo algunos edificios alrededor del embarcadero comenzaban a dar forma a la calle Pont. La ermita de San Antonio, en el cabo que daba su nombre. La Puerta del Mar, que daba entrada y protección al arrabal. La ermita de San Roque, junto al Hospital Casa de Caridad, formando la Plaza Mayor y la actual calle Loreto, ya edificada, enfrentada
a la otra entrada, el portal de Terra, donde se unían el camino de Ondara y el camino de Gandía, y se llegaba a la zona actual de la Plaza Válgame Dios, donde, dicen, se ajusticiaban los malhechores. Habían abrevaderos para los caballos. El arrabal y el exterior de las murallas se llenaba de vida de día. Mercaderes, marinos, navíos que llegaban y partían, ganado pastando, labradores, mercado, vida cotidiana, que al despertarle el día se ponía en marcha y al anochecer se quedaba desierto. Se encendían antorchas y se cerraban las grandes puertas de la vila y del arrabal. Y todo el mundo se cobijaba en el interior de los recintos, en el interior de sus casas, en el interior de sus alcobas, donde apagaban los candiles, las velas de aceite, para dormir y descansar en paz. Pero también, como habíamos visto, el Mediterráneo era cuna del pirateo, con continuos y frecuentes asaltos, la patente de corso, los genoveses, la armada turca. En aquel momento, Suleimán el Magnífico expandía su poder, y sin olvidar a los siempre temidos piratas berberiscos que sembraron de pánico las poblaciones costeras cristianas. Y en la marina, Denia, Javia, Teulada y Pego serían atacadas en varias ocasiones. El ataque por mar iba sembrando la simiente y la desconfianza de los cristianos en contra de la población mudéjar. Por otro lado, esos ataques piratas y saqueos tanto a poblaciones costeras como a naves que se encontraban en el Mediterráneo formaban parte de un botín fácil que además aportaba un sinnúmero de esclavos para después ofrecerlos como moneda de cambio en negociaciones. Sí, el miedo estaba instaurado. Los vecinos que vivían, ya no solo en el litoral, podrían trabajar, cuidar a sus familias, servir al Señor, pero dormir tranquilos, no había posibilidad ante un inesperado ataque. Con todo esto, en Valencia, en la capital del reino, también había otro problema. El pueblo estaba alzando la voz para ser escuchado. Los gremios artesanales habían adquirido cierto poder. La industria de la seda era un comercio que aportaba una economía importante a las arcas. Se construyó el edificio de la Lonja de la Seda, un edificio que se utiliza como mercado y lugar de negociación para la compra y venta de seda y otros productos de lujo. Un lugar donde se encontraban comerciantes y banqueros. Un lugar de poder. Estos gremios artesanales querían formar parte del gobierno y poder decidir en asuntos que les atañen. Entre varias idas y venidas, aprovechando un periodo en el que el gobierno de Valencia y la corte habían abandonado la capital, huyendo de la temida epidemia de la peste que azotaba Valencia y se extendía por otras poblaciones. Pues aprovechando ese vacío del gobierno, la Junta Gremial de Artesanos nombra la Junta de los 13, que quieren defender los intereses e injusticias del pueblo. Pero lo que en principio surgió como una legítima y pacífica reivindicación de justicia en favor de los grupos más desfavorecidos, con el tiempo, la falta de autoridad y las diferentes necesidades de cada grupo, acabó radicalizando y terminó en un enfrentamiento violento, en una guerra civil que se extendió por todo el territorio valenciano. Una guerra de nobles contra plebeyos en busca de una sociedad más justa y equilibrada. Se trataba más bien de formar otro tipo de sociedad, que no fuera de una relación de dependencia y subordinación entre un vasallo y un señor. Inicialmente, un movimiento antifeudalismo, que al tiempo derivó en una caza de brujas contra mudéjares, a los que finalmente se les acusaba de todo tipo de males. Eran acusados de rebeldes de la religión, herejes, de capitalizar el trabajo de la huerta, de ofrecer servicios a los señores con mano de obra más barata, de mantener relaciones con los turcos, de recibir beneficios de los señores y de quitarles el trabajo, ya que los nobles les preferían. La mecha estaba encendida. Pero sigamos.
El virrey y capitán general de Valencia era don Diego Hurtado de Mendoza, conde de Melito, y que ante los disturbios generados por el nombramiento de la Junta de los 13 y sus peticiones en forma de disturbios, y que terminaron fuera de control, el pueblo se había alzado contra el gobernador, que fue visto como el representante de sus males, contra los nobles y caballeros. Incendiaron sus casas y ante esta situación el virrey huyó junto a su familia y demás nobles hacia Cocentaina, después Xàtiva, de donde también tuvo que huir, y finalmente se refugió en Denia, por tener habitantes nobles, leales a la corona, ser fuerte, es decir, tiene castillo, y es puerto de mar, y por consiguiente facilidad para que acudan gentes, ayuda, bastimentos y poder despachar correos. El virrey se instaló en una vivienda que tenía en Denia don Baltasar Vives, señor de Vergel, y que puso a su disposición, y junto con el virrey llegaron los nobles y caballeros de Valencia, la corte con su tribunal y real audiencia. Al tiempo, multitud de poblaciones se proclamaban en Germanía. Casi todo el reino estaba en lucha contra la nobleza. Solo Morella y Denia permanecieron fieles y resistieron. Por aquel entonces era gobernador del castillo de Denia Antonio Palau, familiar de nuestro historiador Marco Antonio Palau, y que nos cuenta, a través de su padre y su abuelo, lo ocurrido. Durante 11 meses se establecen en Denia el virrey y su corte, se despachan asuntos y constantemente se mantiene al rey informado de lo que está ocurriendo. Y el rey, el 13 de agosto de 1520, mandó una carta a los de Denia que venía a decir así: Amados y fieles nuestros, hemos entendido la fidelidad y buen celo hacia mí, especialmente en las presentes revueltas de este mi reino, acogiendo en esta villa y castillo a mi virrey y capitán general, del que huyó de Xàtiva con todos los caballeros, y os tenemos por fieles súbditos nuestros, y ofreciendo cosa que vea bien de común de esa villa, nos acordaremos de ella, como es razón. Y veréis por la experiencia que vuestros buenos servicios no quedarán sin premio, ni como los de Xàtiva, sin castigo. Os encargamos y mandamos que, siendo vuestra costumbre, lo hagáis de aquí en adelante. Yo, el rey. Denia tenía población noble antigermanados, pero también plebeyos a favor de los agermanados. Pero con todo el ejército del virrey y nobles en la villa, debían pasar desapercibidos. La batalla, en el futuro de las Germanías, se daba en Gandía, y donde leída por las diferentes crónicas parecería más una escena digna del camarote de los hermanos Mas que una batalla de cuerpo a cuerpo de nobles caballeros contra germanados plebeyos. Pero veamos cómo empieza. Por un lado, el virrey, nobles y caballeros trasladados a Denia. Valencia estaba sin gobierno. Los agermanados en su causa y revuelta iban creciendo en poder. Los nobles hicieron un llamamiento para cierto día reunirse en Gandía, y por el otro, los agermanados convocaron y aplazaron acudir acampados en Palma y Ador. Iba a darse la batalla decisiva. Los nobles caballeros, junto al conde de Cocentaina, el duque de Gandía, el conde de Oliva, el duque de Segorbe, resolvieron que había de parar el avance de los agermanados. Había que entrar en batalla, batalla en la que el virrey no las tenía todas. Salieron de Denia y avanzando entraron en Gandía. El virrey sigue sin querer entrar en batalla. El duque y el conde empiezan a importunar al virrey. Le echan en cara que sería de notable mengua para todos el dejar de pelear. Vamos, que sería un cobarde. Que buscándoles el enemigo y que retirándose no podrían dar buen descargo a su majestad. Así que finalmente el virrey accedió a dicha batalla.
Con el amanecer del día siguiente, toda una cadena de sucesos hace que una batalla crucial se convierta en una tragicomedia. Pero sigamos. El virrey disponía de unos 500 jinetes formados por nobles y caballeros, unos 4000 soldados. Entre ellos había mercenarios castellano-manchegos, catalanes, valencianos y mudéjares leales al duque de Gandía. También disponían de artillería de mayor calibre que los agermanados. Pero, así y todo, el virrey desconfiaba mucho de sus tropas, pues los manchegos podían estar contaminados con las ideas de los comuneros. Los mudéjares no le eran de todo leales a él, y los soldados valencianos podían cambiarse de bando fácilmente. Y ante esta situación, el comienzo no pudo ser más desastroso. Al momento de pasar revista para comenzar a desplegarse y dar comienzo a la batalla, el ejército mercenario castellano-manchego pidió su paga, que si no, no entraban en batalla. Los nobles se vieron obligados a reunir y darles todo el oro y plata que contaban para hacerlos callar, pero seguían pidiendo su paga por entera. La batalla era en campo abierto, alrededor del convento de San Jerónimo de Cotalba y el río Vernisa. Allí se encontraron frente a frente el ejército de los agermanados con su general Vicente Peris al frente. La batalla de artillería comenzó fuerte, pero el virrey veía con asombro cómo la artillería del enemigo, inferior en número, causaba mucho más daño en su propio ejército. Los artilleros del virrey fraternizan con el enemigo y tiraban alto o sin bala. Después de la artillería, el ejército comenzó a plegarse para atacar. Pero en eso, los castellano-manchegos, desamparando a los nobles, dieron la vuelta y se dirigieron a Gandía a saquear el arrabal de los moriscos y darse por cobrados. Al tiempo, los moros, viendo lo que se venía, dejan el campo de batalla a sus señores y banderas y fueron a defender a sus casas y familias. Viendo los castellanos libre Gandía, entraron y saquearon sin pudor hasta el palacio ducal. Desamparados los nobles en medio de un combate y sin soldados, el virrey, ante tal despropósito, se dirigió a sus nobles y les dijo: «Batalla han querido, buena batalla tienen». Y volviendo las riendas de su caballo, se vino sin parar hasta ponerse a salvo dentro de los muros de Denia. Dándose contra todo pronóstico los agermanados por vencedores. Y entraron triunfantes en Gandía y saquearon los palacios y casas nobiliarias, además de obligar a los castellano-manchegos a devolver todo lo robado. Ante estos hechos, los nobles huían con sus familias a la villa de Denia en busca de refugio. Hasta el hijo del duque de Gandía se resguardó en Denia. Tenía 11 años y sería el futuro San Francisco de Borja. Denia no tenía suficiente alojamiento y víveres para tan gran población de nobles sin recursos. Durante un tiempo estuvieron refugiados. Los agermanados avanzaban y se instalaron en Ondara, buscando el momento de atacar Denia. El virrey, huyendo, cogió una nave genovesa anclada en el puerto y resolvió trasladarse a Peñíscola. Con esta decisión, los de Denia se veían en medio del fuego cruzado. Durante un tiempo habían cobijado al enemigo de los agermanados y ahora se veían abandonados por el propio virrey y sus armas. Después de suplicarle al virrey que se quedara bajo la protección de los muros de Denia, el virrey decide abandonar la villa, con toda la corte y un sinnúmero de nobles hacinados en el navío genovés. Y ante la nueva situación, los de Denia tenían que tomar una decisión: unirse a la Germanía o seguir fiel a la corona. Convocaron una reunión de urgencia en la iglesia de la vila. Los vecinos y el gobernador Antonio Palau, unos a favor de rendirse y agermanarse y otros en contra, sin llegar a ningún consenso. Cuentan que ante el asombro de todos, Antonio Palau
desentierra del cementerio que estaba situado detrás de la iglesia algunos cuerpos y les vino a decir algo así a todos los presentes, que no es cuestión de agermanarse o ser fiel a la corona, es cuestión de defender el territorio, nuestra tierra, nuestras raíces, nuestro pasado, el de nuestros muertos y el futuro de nuestros hijos. Y así, ante las calaveras de antiguos ciudadanos, se tomó la decisión de defender Denia y no rendirse contra los agermanados. Mientras tanto, en su avance, los agermanados arrasaban y saqueaban todo a su paso. Vergel, Sedla, Mirarosa, Ondara, Beniarbech, Benimeli, Sagra, Gata, y se instalan en Ondara, esperando el momento de atacar Denia. La población de estas localidades era mayoritariamente mudéjar, por tanto, enemigos de los agermanados, sembrando la muerte y destrucción y miseria en todo el territorio. Se tomaron acciones contra los mudéjares del territorio. Desde la batalla de Gandía, el bautizo forzoso de moros fue una constante emprendida por los agermanados. El odio se había establecido contra los moriscos, que eran ya vistos como enemigos. Los agermanados consideraron que todos los vasallos debían ser iguales y profesar la misma fe. Y a partir de ahora, los moriscos, si practicaban el Islam, serían castigados por la Inquisición. Pero ¿y qué estaba pasando en la vila mientras el arrabal era saqueado, incendiado y destruido por las tropas al mando de Vicente Peris? Bueno, pues después de la reunión del cementerio, Antonio Palau convenció a toda la población de protegerse en el interior de la vila. Intentaron subir lo que pudieron rescatar de sus casas y se prepararon para la llegada del ejército agermanado. Desde la seguridad de la vila y con resignación e impotencia veían el avance y movimiento de los agermanados. Cuando llegó Vicente Peris con su ejército, viendo que los de Denia se habían hecho fuerte en la vila, ordenó el saqueo de las viviendas y con rabia y venganza mandó incendiar el arrabal y con ellas las viviendas de Antonio Palau, la de Baltasar Vives y las demás casas nobles que formaban el eje principal del arrabal de la vila. Y con gran virulencia arrasan y queman la mayor parte de la calle Loreto y las casas de la Plaza Mayor, donde está la ermita de San Roque, el hospital y el trinquet. Vicente Peris, sentado y mirando hacia la vila, veía a los vecinos gritando y llorando ante la destrucción de sus casas y de pronto recibió un tiro desde el castillo a solo un palmo de su cabeza. Por muy poco habían fallado los de Denia. Cuando el virrey se embarcó para Peñíscola, le dejó encomendada toda su plata labrada traída al llegar de Valencia al gobernador Antonio Palau, y éste la escondió en un secreto de su vivienda. Los agermanados no encontraron el escondite de las monedas de plata del virrey, y viendo que no podían hacerse con la plaza fuerte de la vila, decidieron emprender la vuelta a Valencia. Cuando se vieron fuera del peligro, Palau fue a recuperar las monedas, pero éstas, con el incendio, se habían fundido en un solo lingote, y con esa plata se labraron y acuñaron monedas arriba en la vila, en la torre de los Sandovales, que es la que está encima del mirador, una torre del castillo de Denia. ¿Pero de qué torre se trata? Sigamos. Cuando los agermanados se fueron hacia Valencia con un gran botín recogido en toda la marina, se quedó una compañía rezagada recogiendo pertrechos que se dejaban y acababan de saquear la casa de don Baltasar Vives en Vergel. Y los de Denia, al enterarse, formaron una compañía y salieron a resolver en venganza. Fueron por la playa hasta la dehesa del Moliney, donde se escondieron, y al pasar los agermanados les salieron en emboscada. Los de Denia se hicieron de nuevo con todo el botín que portaban los agermanados y que devolvieron a sus dueños, junto con una bandera de tafetán azul, insignia de los agermanados, que según nos cuenta Palau, se la repartieron
y durante un tiempo, un trozo se utilizó para tapar un altar en casa de la familia Palau. Tardaron unos años en recuperarse los campos, las cosechas, las casas y la tranquilidad. La Germanía comenzó a autodestruirse. Las tropas de Vicente Peris cometieron atrocidades como el bautismo forzado de los moriscos que lucharon con el virrey y su posterior ejecución para enviar almas al cielo. Los saqueos y destrucciones de poblaciones por los alrededores. La Junta de los 13, que dirigía el movimiento, trató de frenar los desmanes, pero fue incapaz de ello. El movimiento se rompió y entre Vicente Peris y sus detractores hubo duros enfrentamientos. Entre ellos ya no sabían qué estaban defendiendo. Y todo esto terminó con la entrada de las tropas de Carlos V en la ciudad y la ejecución de Vicente Peris en marzo de 1522. Y hacia 1527, el marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval, visita Denia y estando en la capilla de San Roque, en la plaza mayor del Arrabal, hizo donación a las ermitas de San Antonio y Santa Paula de los diezmos para su reparo y conservación. En 1536 muere el segundo marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval, y hereda su hijo don Luis, tercer marqués de Denia, que al tiempo hace donación del marquesado en 1549 a su hijo don Francisco de Sandoval, cuarto marqués de Denia, casado con Isabel de Borja. Hacia 1552 nació el quinto marqués de Denia, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, conde de Lerma y más adelante privado del rey Felipe III. Uno de los principales problemas del territorio era la defensa de la costa. Como hemos visto, la costa está a merced de constantes ataques de piratas, igual daba si eran turcos, berberiscos, no se hacía distinción, musulmanes, moros, en consecuencia, enemigos. En 1556, en una de tantas, partieron de Argel rumbo a nuestras costas 10 galeotas de moros. Llegaron a la costa de Javia, hicieron amagos de querer desembarcar, acercándose a la costa. La gente de Javia, viendo el peligro acercarse, mandó pedir socorro al ejército de Denia. Unos 200 hombres fueron en su auxilio. Las galeotas permanecieron todo el día haciéndose ver, acercándose y bordeando la costa de Javia. Y al caer la noche, en sigilo, zarparon y costearon llegando a Denia. Ese era el objetivo, sorprender a los de Denia, que habían ido en auxilio de los de Javia. La intención, con el amanecer, escalar las murallas del Arrabal, con sigilo y a la sorda, como diría Palau. Unos 600 turcos desembarcaron en el embarcadero de las Rotas y llegaron hasta el Saladar, preparados con maderos, cuerdas y escaleras para subir las murallas. Y estando ya listos para dar el asalto por sorpresa, pensando que los ciudadanos estarían dormidos y que no habría muchos hombres en su defensa, se encontraron a los de Denia en pie en las murallas con sus armas, los cuales, sin parar de disparar con una fuerte carga, desbarataron el ataque, siendo los turcos los sorprendidos. Cayeron muertos algunos, otros heridos, y ante el asalto comenzaron a replegarse, y con los primeros claros del día, la artillería del castillo empezó a disparar. Viendo los moros que los cañonazos podían destruir la flota, emprendieron la huida, embarcando en sus galeotas y dejando muertos y heridos detrás. Aunque el mayor número de hombres había salido en ayuda de los de Javia, el ataque decisivo y por sorpresa funcionó a la perfección. Ante tal proeza, siempre había quien testimonió que sin la ayuda de Dios esto no hubiera sido posible, así que había que agradecer a Dios. Durante un tiempo, todos los años, el 10 de septiembre fue festivo en Denia y se recordaba este hecho histórico con una procesión general de gracias por haberse librado de aquel peligro.
entre 1552 y 1558 se construyen las torres costeras de defensa de la Almadraba y la Torre del Hierro, desde donde se daría aviso y protección a la población con tiempo suficiente de ponerse a salvo. Y esto trajo un poco de tranquilidad a la población. En aquel momento, Argel era cuna de corsarios. En su puerto siempre había una gran flota con sus veloces embarcaciones y salían al asalto de los barcos italianos y españoles. Era una población muy diversa. Convivían musulmanes, judíos y turcos, junto a todo tipo de pobladores en tránsito. Argel era un puerto importante y que también se utilizaba de cárcel para cristianos cautivos, en espera del pago por el rescate. Y en 1575, siendo virrey y capitán general del Reino de Valencia Vespasiano de Gonzaga, con una incuestionable experiencia militar y experto en la defensa de las costas, nos dejó como legado la primera imagen detallada de Denia, como si fuera una fotografía. Y por primera vez podemos poner imagen a la Denia del siglo XVI. Como hemos visto, el mayor problema que tenía el Mediterráneo era su defensa. Y en ese mismo 1575, un temeroso corsario argelino apresó la galera Sol frente a las costas catalanas. En esa galera, Miguel de Cervantes viajaba de regreso a España desde Nápoles, después de su servicio en el ejército de la batalla de Lepanto. Ya frente a las costas catalanas, el barco es apresado por la flota corsaria y conducido a Argel, donde permanece en cautiverio hasta el 19 de septiembre de 1580, que será liberado. El primer puerto que pisa el autor del Quijote en territorio español en libertad sería el puerto de Denia. En octubre de 1580, Miguel de Cervantes y Saavedra, junto a otros cautivos, desembarcan en el puerto de Denia. Aquí se les auxilia con alimentos, se les proporciona ropas, ya que el Consell de Denia tenía una partida dedicada a favor de los liberados de cautiverio. Después de recuperarse, partió hacia Valencia. Parece ser que los años que Cervantes estuvo en Argel no precisamente estuvo encarcelado del todo. Tenía cierta libertad y se convirtió en un defensor de la libertad. Dicen que hay un antes y después de su cautiverio. Se terminó de edificar su personalidad, su conciencia religiosa y su identidad española. Son los años más controvertidos de Cervantes, donde creció moral e intelectualmente, donde mantuvo relaciones homosexuales, donde también renegó de su religión e incluso se planteó no volver jamás a España. Creó numerosas obras y personajes ambientados en su periplo argelino. Pero aunque interesante, esta es otra historia. Y como diría el propio Cervantes, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Pero sigamos. En 1577, el quinto marqués de Denia, don Francisco de Sandoval y Rojas, casado con Catalina de la Cerda, pasa largos periodos en sus tierras del marquesado de Denia. Y el 18 de abril de ese año nacería su hijo don Cristóbal de Sandoval, bautizado en la iglesia de Santa María, en la vila de Denia. En 1580, el marqués cede todas las rentas del marquesado a los jurados de Denia para que se administraran, cobraran y pagaran réditos en su ausencia. Es nombrado gentilhombre de cámara de Felipe II y se traslada a la corte. En 1598, con la muerte de Felipe II, fue nombrado consejero de Estado, iniciando su ascenso dentro de la corte, con cargos y privilegios. En 1598, con la muerte de Felipe II, fue nombrado consejero de Estado, iniciando su ascenso dentro de la corte, con cargos y privilegios.
En 1599 fue nombrado virrey de Valencia y el rey Felipe III lo nombró primer duque de Lerma, consejero de Estado y caballerizo mayor. Y con esto comienza una nueva historia que protagoniza el quinto marqués de Denia, duque de Lerma. Privado del rey y de su mano, Denia entra en una etapa de crecimiento, modernización y esplendor. Continuará. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.